Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. En la punta de la lengua, tocando el punto más elevado de la literatura universal de todos los tiempos. En la punta de la lengua, un banquete de sabores literarios para satisfacer los paladares más exigentes. En la punta de la lengua, llega hasta tu oído desde el corazón mismo de Tequisquiapan, en la voz de tu amiga Cristina Michaus e invitados. Déjate consentir con esta exquisita selección de genios literarios y musicales, brindándole un merecido masaje a tus neuronas. En la punta de la lengua. En la punta de En la la lengua. punta de la lengua. En la punta de la En la lengua. punta de la lengua. Show themselves clear, them go show. Them go show opposite people. Them go show themselves clear, them go show. Anywhere them day, anywhere them go. Them go show themselves opposite people. Anywhere them day, everywhere them day. Them they show themselves opposite people. Everyone they dance for enjoyment. Everyone they talk communication. Everyone they hear for ideology. Everyone they think of in progress. Everyone they dance for enjoyment. Everyone they hear for ideology. Everyone they talk communication. Everyone they think of in progress. And look he won't show himself. Opposite people, I say look he won't show himself. Opposite people, I say look he won't show himself. Opposite people, I say look at the thing, he won't show himself. Everyone they dance, him go push, everyone they talk, him go shout, everyone they hear, him go drink, everyone they think, him go sleep, everyone they dance, everyone they talk, everyone they hear, everyone they think, everyone they dance, him go, everyone they talk, everyone they hear, everyone they think, everyone they dance, him go, everyone they talk, him go, everyone they hear, him go, everyone they think. He can see, he won't show himself. They won't show themselves. 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 Opposite people. Opposite people. Opposite people. Opposite people. They won't show themselves. They won't show themselves. You gonna shakara, you gonna kata kata. You gonna shakara, kata kata, put them together. You gonna shakara, you gonna kata kata. You gonna shakara, kata kata, put them together. You gonna shakara, you gonna kata kata. You gonna shakara, kata kata, put them together. You gonna shakara, you gonna kata
¿Qué tal, amigas, amigos, amigues de En la Punta de la Lengua? Me da mucho gusto estar con ustedes este día nuevamente en una sesión más, ya con el frito que está haciendo por acá, por Tequisquiapan, muy sabroso el frito. Pues yo quise poner un poquito de calor de entrada en esta sesión de En la Punta de la Lengua, que va a ser muy especial. Déjenme decirles que lo que escucharon fue al grupo Neuen Afrobeat, después de haber participado en un festival que se llama Felabration en Lagos, Nigeria, y compartir con algunos africanos como la familia Kuti. Se encontraron en Seún, en Chile, en febrero de 2016, bajo el marco del festival WOMAD. Y bueno, hicieron una sesión en la maquinita, interpretando esta versión del tema Opposite People, con la colaboración de Cheikh Tidane Seck y algunos músicos de la legendaria banda Egypt 80, Egipto 80. ¿Cómo les pareció? Bueno, yo ya estaba aquí bailando, estaba moviendo el bote sabrosísimo para darle la bienvenida al objeto de nuestro programa el día de hoy. Y es nada más y nada menos que un gran amigo, en primer lugar, un amigo querido que le debo muchas cosas porque ha sido y ha sabido demostrar su amistad a lo largo de los años. Él es de Manzanillo, Colima. En Manzanillo, Colima, yo tuve la fortuna de vivir 3 años y unos cuantos mesecitos más. Pero cuando yo llegué allí sin conocer a nadie, de pronto tuve la fortuna de conocer a Seth Álvarez. Seth Álvarez, pues, es un apasionado del cine y en ese tiempo también tenía una vocación por la poesía. Es muy buen poeta, es un extraordinario poeta realmente. Y después me di cuenta de la gran capacidad que tenía para escribir guiones y él ya empezó a trabajar uno tras otro y empezó a dar cursos, empezó a dar seminarios de guionismo, empezó a viajar y a formarse también como guionista al mismo tiempo. Entonces me da muchísimo gusto presentarles el día de hoy a mi gran amigo Seth Álvarez, originario de Manzanillo, Colima, y que ahora ya es para todos, es del mundo. ¿Quién es Seth Álvarez? Seth Álvarez es un soñador que le encanta contar historias. Nací en Manzanillo, Colima y estudié la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas en la Universidad del Valle de Temajac. Me titulé con la tesis Turismo Cinematográfico en México. Cursé el diplomado en Cine, Video y Televisión en la Unidad de Capacitación Audiovisual de la UDG y me especialicé en escritura para cine en España, México y Cuba. He sido becario de la Escuela de Escritura de TV Azteca y becarios en 2 ocasiones del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Colima en el rubro de guión cinematográfico. Soy guionista de Polvo Blanco, que dirigió Silverio Palacios y que fue un proyecto ganador de la primera convocatoria de apoyo a la producción en los estados en el 2015, y del Ocaso de Juan, que fue el corto ganador del Ariel de 2017. Además tengo otros cortos como Todo está en tu cabeza, Barristas, La bicicleta, Cita familiar, etc. He sido consejero de evaluación del Eficine y jurado de preselección de guión de largometraje en el GIF. He recibido el premio Griselda Álvarez a las letras en el cine. He dado el conversatorio del guión a la pantalla en Bogotá, Colombia, y he asesorado algunos proyectos que han estado en algunos festivales nacionales de cortometraje.
Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. Estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus e invitados. Bueno, y como estamos hablando de cine, teníamos que poner este súper tema de Dick Dale, el rey del surf, que se llama Mr. Lou. Y este tema fue usado en Pulp Fiction, la película de los años 90, legendaria, de Quentin Tarantino. Y esto enmarca esta conversación que estamos teniendo con Seth Álvarez. Bueno, pues Seth Álvarez es un soñador, ¿no? Es una persona que está siempre persiguiendo las historias, queriendo contar historias, pero sobre todo historias audiovisuales, ¿no? Desde niño, después de que vi una película de ciencia ficción, me estalló la cabeza y comencé a leer mucho ciencia ficción. Quería hacer una película igual, quería contar una historia igual, ¿no? Entonces, pues eso es lo que soy, un soñador que busca contar historias, ¿no? Sobre todo las historias audiovisuales, ¿no? ¿Qué película fue esa que te hizo dar ese salto? Pues Star Wars. Star Wars fue una película que cambió mi vida, que me hizo enamorarme de las imágenes, ¿sí? A partir de ahí yo escribía cosas, era muy pequeño y me gustaba escribir, me gustaba mucho jugar, imaginar, ¿no? Historias. Pero a partir de esta película como que vi que eso era algo posible, ¿no? De contar, que era algo tangible, no como lo que yo creía que eran letras, ¿no? Sino que eran algo que podía ver, claro que podemos ver con la literatura, podemos ver en la mente, ¿no? Pero algo aquí cerca, ¿no? Ver algo creado, ¿no? Y me aficioné mucho a la ciencia ficción, es una de las cosas que le agradezco a esta película. Me aficioné a la ciencia ficción, de ahí pasé a la literatura universal, pero yo empecé leyendo Asimov, Bradbury, ¿no? Entonces, pues fue una cosa que cambió completamente el destino de mi vida. Una película que es de fantasía, de ciencia ficción, que se puede llamar quizás un género menor, cambió radicalmente mi vida, ¿no? O sea, así una cosa, no podría explicártelo, ¿no? Porque empecé a leer, empecé a buscar cómo podría yo hacer algo parecido, ¿no? Yo antes creía que era un director el que estaba tras una cámara y lo demás era la vida, ¿sí? No sabía que ese engranaje que hay atrás del cine, ¿no? No sabía que había un sonidista, no sabía que había un guionista, no sabía que había un iluminador, o sea, toda esa gente que está atrás, la que en realidad hace toda esa magia, en realidad no sabía que existía. Yo pensaba que nada más era George Lucas, que fue como el primer nombre de un director que me aprendí en la vida, ¿no? Yo creo que él se sentaba en una silla y agarraba una cámara y toda la gente caminaba y ya, ¿no? Hacías la peli, ¿no? Entonces, pues me aficioné a escribir un poco, seguí viendo cine, mucho cine, o sea, era algo, es una de mis pasiones. Y entonces empecé a querer ser actor, ¿no? Quería ser actor, pero no creo que eso no era lo mío en sí. O sea, era como mi búsqueda, ¿no? De qué era lo que quería dentro de esta magia, ¿no? De que es el cine. Porque ya después ya empecé a revisar y ver que sí, había un sonidista, había un iluminador, había un fotógrafo, ¿no? Entonces ya empecé a ver como con más claridad. Entonces yo ya estaba buscando qué era lo que cuál era mi rol en esta cosa que yo amaba, que yo quería hacer, ¿no? Entonces, seguía pensando en el sonido, perdón, en la actuación, decía yo, la actuación,
la dirección en cierto momento, pero no me sentía cómodo, ¿no? En estas facetas, hasta que dije, bueno, pero si a mí me gusta mucho escribir, que no lo hago muy bien, pero escribo mucho, me gusta escribir y me gusta el cine, pues ahí está, es el guión lo mío, ¿no? Así de fácil. No, antes no lo veía de esa forma porque no tenía como una claridad, ¿no? Pero después dije, pues esto es lo mío, ¿no? Después de que ya empecé a tomar como clases, varias clases de cine, dirección, tuve guión y todo, pues dije, lo mío es el guión, ¿no? Entonces ahí fue ya donde me clavé, donde ya dije, esto es lo mío, esto es donde me siento más cómodo, esto es en lo que yo creo que tengo esa facilidad, ¿no? Porque intenté de nuevo con la dirección por el hecho de que pues todo el mundo quiere ser director, ¿no? Pero noté que debes de tener un perfil, ¿no? Definido. Y entonces dije, yo no lo tengo, ¿no? Yo soy muy disperso. Entonces la dirección es un compromiso muy grande de concentración, ¿no? Yo soy muy disperso y yo dirigí una vez y en vez de estar atento a la dirección, estaba yo limpiando la sangre, estaba acá como asistente de producción, como que eso es lo mío, ¿no? Aparte del guionismo. Entonces, yo en vez de estar preocupado por las escenas, por hablar con los actores, yo andaba limpiando la sangre, porque era un corto de zombies. Entonces, lo mío, yo, lo descubrí, pues, es el puente entre el cine y la literatura, que es el guión, ¿no? Es que además lo descubriste y empezaste a entrar como con mucha fuerza. Yo siento, bueno, yo leí ese guión del zombie, de los zombies, y la comparación con el guión que fue la causa de que un producto, un cortometraje ya armado se ganara un Ariel, fue tu guión. Claro. El guión de El ocaso de Juan, en el que yo siento que tú adquieres ya toda tu plena madurez como guionista, y guionista de esto tan particular que es el short story, ¿no? Porque yo ya creo fervientemente que es muy diferente es todo un talento ser un guionista de cortometraje. ¿Por qué? Porque tienes la presión, ¿no? De la síntesis. Claro. Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito de cómo ha sido tu camino a lo largo de los guiones como icónicos que has tenido? O sea, platícanos un poquito primero luego este, y los nombres de los guiones, por favor. Sí, pues mira, te voy a platicar un poco. Sí tienes razón con lo de la síntesis y todo ese rollo, y eso se llega con la práctica, ¿no? Practicar muchísimo. Obviamente lo mío, mi sueño más grande es tener un largometraje en pantalla, ¿no? Pero ahorita son 10 los cortos que ya tengo realizados. Entonces me siento muy satisfecho con eso y eso me dio a practicar mucho sobre cómo contar un corto, ¿no? Cómo estructurar un corto, cómo tratar de que funcione una historia en muy corto plazo, en muy corto tiempo, pues. Pero bueno, te voy a platicar. Mi primer corto que se filmó, se grabó, fue una asesoría, ¿no? Un chico me mandó su corto, era de la Universidad de Colima, y me mandó su corto, yo lo leí, le di algunas indicaciones y él me dijo, mira, pues trata de arreglarlo y yo lo que quiero es dirigirlo y tú te quedas con el crédito de guionista. Y le dije, pues va, ¿no? Entonces, le quité, tenía mucha voz en off, ¿no? Siempre es un arma de dos filos tener voz en off, porque para mí en lo personal el cine es imagen, ¿no? Entonces, si vas a utilizar voz en off, pues no vas a poder ver la imagen, ¿no? Sobre todo que la voz en off sea lo mismo que estás viendo, ¿no? Tiene que ser algo diferente. Y sobre todo como tratar de que la voz en off esté en ciertos momentos para que sigamos viendo la película, ¿no? Esta persona que me trajo este guión, pues todo era voz en off, ¿no? Entonces le dije, oye, mira, voz en off, vamos poniendo algunos diálogos, vamos cambiando aquí, estructurándole allá. Y al final
él hizo el guión como él lo tenía, porque pues era el director, ¿no? Y su visión era esa, ¿no? Entonces, hubo muy poco de lo que yo le cambié, pero lo importante es que sí me hizo caso con la voz en off, ¿no? Entonces el corto en ese aspecto salió muy bien, ¿no? Entonces, dosificó la voz en off, entonces hubo ritmo, vimos más las imágenes y no estarlas escuchando, entonces eso fue lo padre y ese fue mi primer cortometraje que aparecí como con el crédito de guionista, que en realidad fue un poco más asesoría, ¿no? Pero bueno, me da mucho gusto encontrarme con directores que me digan, ¿sabes qué? A mí no me importa el crédito. Yo soy director y eso es lo que me interesa, ¿no? Porque me he encontrado con los directores que, bueno, tú vas a hacer el guión, pero la idea original es mía, ¿no? Ah, no hay bronca, ¿no? O quiero ser coautor porque te ayudé tantito. No, no hay bronca, ¿no? Y me da mucho gusto encontrarme con gente que diga, bueno, sí, a mí lo mío, como a mí. Yo no tengo yo no quiero ser codirector, ¿no? Jamás cuando yo escribo un guión. Aunque diga, el director está haciendo al pie de la letra lo que yo digo, no puedo ser coautor, ¿no? Es chamba de él y a mí lo mío es el guión y eso es lo que a mí me interesa. Entonces se me hizo padre pues que me diga, ¿sabes qué? No me interesa tanto el crédito de guionista ni de coautor porque yo lo dirijo y ese es mi crédito, ¿no? Y pues qué padre, ¿no? Y a final de cuentas, pues sí, la dirección fue de él y fue casi lo que él había planteado desde un principio, pero te digo, me hizo caso en cuanto a la voz en off. Ya el segundo corto fue el que yo dirigí, que tú leíste, ¿no? Que me fue muy... se llama Están llegando. ¿El anterior cómo se llamaba? Ruleta rusa. Entonces, Están llegando fue algo muy padre también, porque fue reafirmar que no es lo mío no es la dirección, ¿no? Como te comentaba, que es la dirección. Yo hice el guión, ese corto había quedado seleccionado en un festival de cine de terror y por eso me dio ánimos para realizarlo. Me junté con unos cuates de la Universidad de Colima también y entre todos hicimos el cortometraje. En realidad el asistente de dirección me apoyó muchísimo, ¿no? Porque te digo, yo estaba como en otro lado, en otro mood, y fue muy padre porque fue de mucho aprendizaje, ¿no? Mucho aprendizaje tanto de cómo dirigir, tanto cómo trabajar con otras personas sin pago, ¿sabes? La importancia de tratar de pagar de alguna forma el trabajo, ¿no? Porque dependiendo de eso es cómo trabaja la gente y el resultado de tu trabajo, ¿no? Entonces fue padre toda esa experiencia, lo rodamos en 3 días, ahí también me di cuenta que no es lo mismo el papel que la realidad, ¿no? En cuanto a producción, ¿no? Muchísimas cosas del guión tuvieron que cambiar por la producción, porque no encontramos un sótano, porque no encontramos el actor ideal, bueno, no el actor ideal, pero sí la persona que debía ser, ¿no? ¿Qué otras cosas nos encontramos? Hablo del dinero de que los actores tienes que acomodarte a sus tiempos porque pues no les estás pagando, ¿no? Entonces no le estás pagando, pues decirle, oye, tienes que estar todo el día aquí en rodaje, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas, ¿no? También pues lo que es, eh, hay algo muy interesante en un rodaje y seguramente tú siempre lo vives, que se arma algo muy familiar, ¿no? Algo muy padre, ¿no? A pesar de las broncas, siempre queda algo muy, muy padre en un rodaje, ¿no? Y esa es de las cosas que me late el estar en un rodaje, ¿no? Porque como guionista no siempre tengo la oportunidad de estar en un rodaje.
Radio Alternativa. Estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus e invitados. Bueno, acabamos de escuchar este temita tan bonito que me encanta. Se llama Lonely Bull, es decir, toro solitario. Este tema lo interpreta Huevos Rancheros, un grupo mexicano de surf rock. Ahorita ya vamos a empezar a escuchar más temas de estos grupos mexicanos de surf rock que son muy buenos. Y bueno, que siempre me remiten a las playas de Manzanillo. Querido Seth, cuéntanos un poquito, ¿cómo va tu proceso creativo? ¿Cómo es? ¿Cómo empieza esto de la creación del guión? Me gustaría platicarles un poquito sobre mi proceso creativo. Yo generalmente cuando voy a escribir algún guión, tanto de corto como de largo, generalmente me vienen ideas de la vida, ¿no? De la vida misma, de un párrafo en un libro, de una imagen que veo, de algo que me cuentan, de algo que veo, ¿no? Y entonces lo comienzo a concebir en mi cabeza, ¿no? Estoy todo el tiempo pensando en esa imagen, en esa oración, en eso que me contaron y cómo podría yo contarlo, ¿no? Y qué es lo que más me interesa. Entonces incubo la idea en mi cabeza durante mucho tiempo, le doy muchas vueltas y vueltas, qué es lo que me gustaría contar. Y después la bajo a papel, hago una sinopsis pequeñita de lo que quiero contar. Después comienzo a hacer una escaleta pequeña de las situaciones que pueden pasar para contar esa historia, ¿no? Tengo que contar algo sobre un personaje que desea algo y el conflicto que va a tener para obtener eso que desea, ¿no? Entonces ahí me baso en eso para contar una historia, ¿no? Por ejemplo, en el corto del ocaso, pues es un chavito que quiere salvar a un bebé, ¿no? Entonces, ¿lo logra o no lo logra? Ya pues viendo el corto se pueden dar cuenta, pero más o menos así es el proceso. Después de esa escaleta, hago un pequeño argumento de la historia, ¿no? Ya más detallada, siempre en tiempo presente, más detallada, y voy haciendo la historia la voy escribiendo como si fuese un cuento, ¿no? Pero en presente y muy audiovisual, ¿no? Ya el argumento ya casi es como un paso para ya tener el guión. Entonces termino ese argumento, lo checo, lo reviso con los puntos más importantes de la historia y ya de ahí me pongo a escribir el guión, ¿no? Muchas veces también después del argumento escaleteo. El argumento lo convierto en escenas, ¿no? Le voy poniendo el número de escenas, el encabezado y lo voy así como convirtiendo en guión y poco a poco voy armando la historia. Pero ahí en esa escaleta que hago, pues generalmente es donde digo esto sirve, esto no sirve. Hay cosas, por ejemplo, que uno cree en literatura que va a funcionar visualmente y ya cuando lo tienes escrito, pues ya te das cuenta que no lo puedes bajar igual. Entonces, de ahí me pongo a escribir el guión literario y lo dejo reposar mucho tiempo porque todo el tiempo estás viendo la historia, estás viendo el guión y se te van muchas cosas, hasta la falta de ortografía, etcétera. De tanto que estás viendo el trabajo, se te pasan muchas cosas, ¿no? Entonces lo dejas reposar un poco, lo vuelves a sacar, lo vuelves a leer y ya eso que te parecía fantástico ya te das cuenta que hay algunos errores, ¿no? Entonces vuelves a trabajar, a reescribir, ¿no? Y así le das unas reescrituras a tu tratamiento hasta que quedes conforme, ¿no? Y ese más o menos es el proceso creativo que yo hago a la hora de escribir un guión. Eso es cuando es una historia mía, porque cuando es una historia por encargo,
pues ya la persona que te encarga el guión, pues ya generalmente te da algunos parámetros, ¿no? O sea, quiero hablar de una chica que le sucede esto y debe tener esto, y muchas veces te especifican las necesidades, ¿no? Tiene que ser un guión donde nada más haya dos locaciones, que nada más tenga 3 personajes, por ejemplo, y ese es un poquito más complicado, donde me enfrento más como con la hoja en blanco, ¿no? Porque a veces con las limitaciones que te dan, pues ya es muy difícil tratar de empezar a adueñarte de esa historia, ¿no? Entonces, muchas veces me platican que si hay alguna diferencia entre las historias por encargo o las historias que yo hago. A final de cuentas, todas las historias que yo escribo, tanto por encargo como que son mías, pues yo les pongo lo mío, ¿no? Lo que yo he visto, lo que yo he vivido, ¿no? Lo que yo creo, ¿no? Entonces, siempre una historia, aunque sea por encargo, yo siempre al final la siento mía, porque estar trabajando una historia durante muchísimo tiempo, hay historias que puedes durar hasta 3-4 años para escribirlas, hay otras que en una semana las tienes. Entonces, obviamente te cuesta muchísimo hacerlas. Entonces, obviamente te adueñas de ella, ¿no? O sea, las sientes tuyas, ¿no? Así sea por encargo, ¿no? Entonces, pues más o menos es el proceso creativo que yo tengo a la hora de la escritura de guión. Y pues como les comento, que me vienen de todos lados las historias, ¿no? Vienen de algo que leí, algo que me contaron, algo que yo viví, lo que veo en el periódico, y lo que a veces alguna película me genera, ¿no? A veces yo veo una película y digo, no, pues no debería terminar así. Y yo creo que en una historia de amor no siempre prevalece el amor, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me pongo a escribir algo que sea como lo contrario a esa premisa, ¿no? A esa premisa que veo en la película, y entonces comienzo a escribir, ¿no? Y pues alguno de las herramientas que yo utilizo es todos los días escribir 3 hojas, o sea, 3 hojas de libreta, escribir lo que sea todos los días para como agarrar oficio, y para aunque no vuelvas a leerlo nunca, yo siempre estoy escribiendo lo más que puedo, y ya después yo con eso tengo la sensación de que toda la paja ya salió, y que puedo ponerme a escribir una historia, ¿no? Entonces, esa es alguna de las herramientas que utilizo. Y mi consejo para la hoja en blanco es que cuando uno esté atorado, ¿no? Que no sabes qué seguir, ponerte a leer, ponerte a ver una película, ponerte a platicar, y eso seguramente te va a desatorar ese nudo que a lo mejor tienes en ese momento, ¿no? Pero nunca dejar las cosas así, o sea, decir, no, pues ya no puedo, ni tampoco creer en las musas, ¿no? Las musas siempre están contigo, solo es cuestión de ayudarles, ¿no? De ayudarles a que te ayuden, ¿no? Creo que por ahí, no sé si es Pablo Picasso o alguien, dice que las musas, uno debe esperar que las musas tienen que llegar cuando tú ya estás escribiendo, ¿no? No esperarlas a ellas, sino más bien que ellas lleguen cuando tú ya estás en marcha. Entonces, eso es súper interesante, ¿no? El chiste es escribir, y de ahí rápido te desbloqueas, ¿no? Se te abre la historia, y te pones a escribir algo. Cuéntanos, querido Seth, de los guiones que has escrito, de los trabajos cinematográficos, ¿a cuáles les tienes más cariño o te han dado satisfacciones más particularmente grandes? Bueno, los textos cinematográficos que le tengo más cariño son Polvo Blanco, que ganó la
la primera convocatoria de apoyo a la producción en los estados del IMCINE, y obviamente el ocaso de Juan, que ganó el Ariel en el 2017. En Polvo Blanco le tengo mucho cariño porque, aparte de que trabajé con gente de la que aprendí muchísimo, como el señor Silverio Palacios, fue un proyecto que tuvo un viaje muy, muy, muy especial. Fue un proyecto que yo escribí para un festival que se llama Festival Internacional de Cine del Desierto en Sonora, y en el cual quedé seleccionado, y fui, me la pasé muy bien y conocí mucha gente muy, muy interesante que estimo muchísimo hasta el día de hoy, y que ese corto se iba a grabar en Colombia con un amigo que tengo ahí en Colombia, y me pidió el corto para grabarlo, y entonces tuve que ir a Colombia. Hice un viaje muy padre por allá. Al final no llegamos a un arreglo con el proyecto, y yo me regreso para acá, para México, y se queda guardado Polvo Blanco, y 2-3 años después, estando yo otra vez en Colombia con este amigo, busco a Silverio Palacios para ofrecerle este proyecto, y acepta, y lo metemos a la convocatoria de IMCINE de cortometraje en los estados, y pues ganamos la primera convocatoria, y para mí fue pues un gusto muy grande, ¿no? Y sobre todo también a la hora de la producción, estuve yo ahí, fui parte de la producción, estuve como asistente de producción, y aprendí muchísimo. Fue un proyecto que en su mayoría fuimos todos de Colima, que eso fue muy padre también. Solo uno era de México, que en realidad es argentino, Gabriel Col, que nos hizo el favor de apoyarnos con el sonido directo. Y pues fue un proyecto donde hice muchísimos amigos, donde aprendí muchísimo, y que le tengo un cariño muy, muy, muy especial a ese corto. Entonces es de mis textos favoritos, textos cinematográficos favoritos, y pues fue muy padre esa experiencia, ¿no? Otro de los textos a los que también le tengo mucho cariño es obviamente el ocaso de Juan, por el premio que ganó, el Ariel, y lo que representa, ¿no? Nunca pensé que un proyecto en el que yo estuviera pues ganara un premio de esta magnitud, y por lo tanto creo que es una de las cosas más padres que me han pasado en mi carrera, y que del cual me siento muy orgulloso. Obviamente que a todos mis trabajos pues les tengo mucho cariño, porque son parte de mi aprendizaje. De todos he aprendido muchísimo. He tenido la fortuna de conocer mucha gente muy importante, de mucha gente de la cual puedes aprender muchísimo, y eso ha sido en cada uno de los proyectos en los que he estado, ¿no? Tanto que he escrito yo, como los que me han invitado, como los que he trabajado en diferentes rubros del proyecto, ¿no? Entonces he aprendido muchísimo, y sobre todo he hecho o conocido gente muy, muy importante, de la cual he aprendido mucho y he recibido muchísimo, muchísimo cariño. Entonces, pues cada uno de los proyectos en los que he estado, sean míos o no sean míos, les tengo mucho cariño, sobre todo por el hecho de pertenecer a un proyecto que se va a convertir en algo audiovisual, ¿no? Que siempre fue mi sueño, ¿no? Entonces, eso es de las cosas de las cuales me siento muy padre con todos los proyectos en los que he participado. So we record one new single, Hey Monstro, and now we play the part
Pi, Vírgenes del Sol. Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. Estás escuchando En la punta de la lengua, en la voz de tu amiga Cristina Michaus. Bueno, esos fueron los Twang Marvels con este tema que se llama Vírgenes del Sol. Querido Seth, tú me hiciste llegar una cápsula y en esta cápsula nos das 3 consejos para escribir guión. La voy a poner para que la escuchen nuestros amigos y después continuamos platicando contigo, ¿no? El guionista Seth Álvarez nos comparte 3 consejos para escribir un buen cortometraje. 1. Número 1. Desarrolla una sola situación. El tiempo no te permite desarrollar muchos personajes ni subtramas. La capacidad de síntesis debe ser indispensable al momento de escribir un cortometraje. 2. Número 2. Conoce y respeta el formato.
El formato bien escrito permite velocidad de lectura, comodidad y mejor comprensión de la historia, cosas que tu cast, crew o un jurado agradecerán eternamente. 3. Número 3. No hay verdades absolutas ni reglas, cada proyecto es distinto. Cada cortometraje se escribe y se estructura diferente. La historia misma te dice cómo debe ser contada. Los libros de guión son importantes, pero no son esenciales. No te quedes fuera. Inscríbete al concurso de guión en línea y sé parte de una nueva comunidad de guionistas emergentes. Te esperamos en Filmadores. Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. Estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus e invitados. ¿Qué le diría a los lectores o escritores? Que le echen muchas ganas, ¿no? O sea, sobre todo los escritores, que esto es una carrera de resistencia, que el que más aguante es el que llega al final, y que pues esto se trata de ser constante, de ser riguroso, de tener una meta fija y de no salirse, ¿no? Hay momentos en que pues uno dice, ¿qué onda? ¿Voy bien? ¿No voy bien? No he ganado algún premio, ¿no? Yo he sido finalista en infinidad de premios y infinidad de convocatorias y yo me preguntaba, oye, pues ¿cuándo voy a ganar? ¿Cuándo voy a ganar? ¿No? Y de repente viene el Ariel, ¿no? Entonces, son cosas que uno debe estar siempre como caminando, echándole ganas y poco a poco las cosas te empiezan a caer, ¿no? Entonces, mi consejo es primero poner bien los pies en la tierra, decidir qué es lo que quieres, que si vas a tomar esta carrera, es una carrera de mucho sacrificio, es una carrera de mucho valor, ¿no? Porque todos los días te preguntas si en realidad está bien lo que tú decidiste, y al final quizás monetariamente no sea lo más indicado, pero las satisfacciones que te dan esta carrera es tremenda, ¿no? O sea, conocer gente que admiras, viajar, que la gente te hable, te conozca por tu trabajo, que la gente te felicite por tu trabajo, que la gente te estima por tu trabajo, pues eso no lo puedes pagar con nada, ¿no? Entonces, es una carrera de resistencia, como dije, y solamente los que de veras aman esta carrera, pues van a llegar al final, ¿no? Y el final, ahí está el premio, que no es monetario, no es nada de eso, sino es el lograr lo que tú soñaste, ¿no? Que en mi caso, por ejemplo, yo desde niño quería ver en la pantalla mis historias y pues lo he logrado. He visto varios de mis cortos en la Cineteca, he visto varios de mis cortos en pantallas de cine y la sensación que tienes no puedes ni describirla, ¿no? La sensación de ver tu trabajo por el cual has luchado toda tu vida, verlo en pantalla, pues es de las gratificaciones más grandes que puede uno tener como escritor, como artista, como alguien que toda su vida ha soñado lograr sus metas, ¿no? Entonces, sí es duro, sí es complicado, sí es decepcionante, pero solo aquel que pueda resistir todo eso va a llegar al final, ¿no? Entonces, y de que se puede, con muchos sacrificios, pero sí se puede. Y yo a los futuros escritores les digo que escriban, que lean, que vivan, ¿no? Que vivan la vida, ¿no? O sea,
viajen, trabajen, métanse en todos en todos los lugares que quieran, trabajen en todos los trabajos para aprender, hablen con toda la gente. Las historias están ahí escondidas, esperando que uno las descubra, ¿no? Las historias están en una viejita que está ahí sentada, en un cocinero que está en un inmigrante, en la persona que está a un lado de ti, en el camión. Ahí están las historias, ¿no? En todos lados, en tu abuelita, en tu vida, en tus amigos, en la vida, ¿no? O sea, no sé si me da a entender, ¿no? Bueno, me han preguntado mucho sobre si me ha afectado algo la contingencia. Pues en realidad no creo. Generalmente los escritores somos muy solitarios y, por ejemplo, yo puedo durar una semana sin salir a ningún lado, solamente haciendo mis proyectos. Pero sí, me afectó en el aspecto de que, por ejemplo, cuando tú te autoimpones a encerrarte, pues tienes la chance de salir cuando tú quieras. Y en este momento, pues yo he durado casi 5 meses sin salir y sí, como que sí, fue algo difícil. Pero estoy muy acostumbrado a permanecer durante muchísimo tiempo, tanto escribiendo como viendo, como leyendo, ¿no? Estar en un lugar solo durante muchísimo tiempo. Bueno, ¿qué estoy haciendo ahorita? Acabo de entregar mi guión de largometraje de Entre los Muertos, que fue una línea argumental ganadora del Estímulo a Creadores 2020 del IMCINE. Estoy dando un taller de guión online para cinefilias. Estoy por entregar un guión de largometraje para una productora independiente, al igual que un cortometraje. Y estoy en pláticas también para algunos proyectos que espero que ojalá se llegue a un buen arreglo y pueda trabajar un poquito más lo que más me gusta, que es la escritura de guión cinematográfico. Queridos amigos, estamos llegando al final de esta emisión de En la Punta de la Lengua, el día de hoy, lleno de cine, lleno de formas en las cuales podemos plasmar nuestras ideas y convertirlas en películas. Qué cosa más maravillosa. Y bueno, agradecerle a mi gran amigo Seth Álvarez que hayas querido estar en este programa compartiéndonos todo. Busquen a Seth. Él da muchos cursos y pueden estar enterados de los que él da y de otros muchos más. Él tiene una página en Facebook que se llama Club Cinéfilo de Manzanillo. Búsquenlo. Seth se escribe como Seth de cine, S-E-T-H, Álvarez, y lo pueden encontrar también en Facebook. Pero lo que más me importa es hacerles recordar a todos que estamos de moda los mexicanos, sobre todo en el cine. No solamente las actrices, los actores, los directores, sino también los guionistas, los fotógrafos. El mundo inmenso que es el guión cinematográfico y las películas mismas, que cuando nosotros estamos frente a la pantalla en el cine, estamos viendo solamente la puntita de un iceberg gigantesco de la creación humana. Y bueno, les invito a que no nos abandonen, que siempre estén escuchando Radioactiva TX. Déjenme decirles que estamos en la página de Radioactiva TX. Es muy sencillo encontrarla, www.radioactivatx.org. Y ahí pueden encontrar todos los programas de la barra programática, que está muy interesante, y también las repeticiones de En la Punta de la Lengua. Yo tengo una paginita allí en YouTube donde pueden encontrar los programas. Se llama En la Punta de la Lengua Michaus en YouTube. Y ahí pueden escuchar los programas que se hayan perdido. Me dará muchísimo gusto que nos volvamos a encontrar en esta cita concertada y aceptada de todos los miércoles a las 9 de la noche y los sábados a las 9 de la mañana. ¿En dónde más? En Radioactiva TX.
y en este su programa En la punta de la lengua. tocando el punto más elevado de la literatura universal de todos los tiempos. Guión, producción y locución, Cristina Michau. Radioactiva TX 89.9. La radio alternativa.